Hey, Stella! Marlon Brando salvó probablemente su vida por causa de haber sido rechazado para el papel protagónico de esta película. La mayoría de los que tuvieron la desgracia de ser aceptados para este casting murieron, y todos de la misma enfermedad. Esta es la increíble y patética historia del filme que mató a casi la mitad de los actores, técnicos y administradores que trabajaron en su realización. Esta es la triste historia de El conquistador de Mongolia. Entre fines de 1951 y principios de 1953, el guionista Oscar Emiliard trabajó sobre el libro cinematográfico El Conquistador, una futura película sobre Gengis Khan observado desde el punto de vista hollywoodense. Antes de El Conquistador, Millard había escrito La historia de los hombres rana, con Richard Widmark y Dana Andrews, el guion de No hay camino en el cielo con James Stewart y Marlene Dietrich y en parte del guion de Ven al establo, una película de monjas con Loretta Young y Elsa Lanchester. El guion de El Conquistador no era un modelo de construcción, la historia se centraba en el guerrero mongol Temujin, que batalla contra las tribus rivales para obtener la supremacía como señor de la guerra. Paralelamente, el hombre se enamora de una esclava tártara y debe enfrentarse con los encantos de la niña aún más ferozmente que con sus enemigos tártaros. Millard llevó el guion a la RKO Radio Pictures, y estos le recomendaron que buscara un productor interesado, ya que el filme y toda la producción estaba destinado a costar más de $5 millones, una fortuna inusual para aquellos años. Siguiendo el consejo, Millard terminó tocando a la puerta del poderoso productor y millonario texano, Howard Hughes, quien recientemente había acabado de producir El hijo de Sinbad. De esta forma, el extravagante empresario tomó el control total de la película y tuvo una decisiva influencia en las catastróficas consecuencias de la misma. Hughes convocó de inmediato al actor Dick Powell, que a la sazón comenzaba su carrera de director y el cual solo había dirigido una sola película, para consultarle acerca del protagónico. Millard ya había recomendado a Marlon Brando, pero tanto el productor como el director sabían que ni ebrio ni dormido el protagonista de Nido de ratas aceptaría un rol como aquel. Entonces Powell sugirió el nombre de John Wayne, de quien era sabido que se dejaba deslumbrar por las producciones grandiosas, y que aspiraba a ser una especie de Charlton Heston. Además, Wayne era mucho menos exigente que Brando respecto de los guiones, lo que les daba una buena posibilidad de conseguirlo con un contrato conveniente. Contactaron de inmediato con el agente del actor, y el viejo cowboy dijo sí, sí, sí. El rodaje de El Conquistador comenzó a principios de junio de 1954. Powell y su equipo se trasladaron desde Los Ángeles, California hasta la ciudad de St. George, Utah. Tanto el director como Hughes hubiesen preferido llevar adelante la filmación en los sitios históricos reales, pero, desde el momento en que la película se hacía en plena Guerra Fría, era obvio que Mongolia estaba completamente vedada a los equipos de rodaje occidentales. Utah era la opción natural. Su desierto es muy parecido a Mongolia, incluso en aspectos como la vegetación y el tipo étnico de los habitantes nativos. De hecho, los indios chivit del desierto de Escalante fueron contratados para personificar a las hordas mongolas. Serían 3 meses de trabajo intenso y de grandes desplazamientos, desde St. George, donde se alojaba el equipo, a los sitios de rodaje en Escalante y los parques nacionales de Saai o Unibrais. La mayor parte de la película fue rodada en un sitio llamado Snow Canyon. La filmación en el desierto fue adelante trabajosamente y con múltiples problemas. Durante los meses del rodaje el personal soportó unos demoledores 38 grados centígrados de promedio. Para colmo, una pantera negra decidió almorzarse a Susan Hayward y solo por milagro consiguieron evitar que le arrancara un trozo de su apetecible anatomía. Una súbita crecida de un río seco desde hacía meses por poco arrastra actores, camarógrafos y todo el material virgen hasta el fondo del gran lago salado. Diversos testimonios de los sobrevivientes del equipo aseguran que de noche se producía un fenómeno extraño, las arenas del desierto de Escalante brillaban en la oscuridad con un resplandor rojizo. El casting de El Conquistador estaba conformado por estrellas conocidas y muy competentes. Junto a Temujin, Gengis Khan, que encarnaba Wayne, se encontraban allí Pedro Armendáriz, a quien habíamos visto junto al Duque en Fuerte Apache y Los Tres Padrinos,
la increíblemente bella Susan Hayward en su tercera película junto a Wayne, la soberbia actriz Agnes Moorehead, se recuerda como la bruja madre en Hechizada, William Conrad, el detective obeso que daba título a la serie Cannon. Lee Van Cleef de las películas El bueno, El malo y El feo, y El hombre que mató a Liberty Balance. Sin embargo, ellas no ayudaron a que la película fuera un éxito. El Conquistador fracasó miserablemente en la taquilla, recaudó apenas 12 millones. Habiendo finalizado el rodaje principal en Utah, los actores fueron enviados nuevamente a Hollywood. En septiembre Powell decidió que eran necesarias múltiples retomas, pero ya era tarde para regresar al desierto porque el filme se hubiese extralimitado del presupuesto. Como solución de compromiso, el productor Howard Hughes envió a Escalante una flota de camiones y excavadoras, cargó 60 toneladas de arena de la locación original y las transportó a los estudios para rellenar el piso de los sets. A continuación, hizo volver a los actores y técnicos al plató y los tuvo varias semanas adicionales filmando las retomas en esos decorados llenos de esa rara arena de Utah que resplandecía en la oscuridad. El Conquistador fue estrenada en Estados Unidos el 21 de febrero de 1956 y a lo largo del año en el resto del mundo, con tan poca repercusión como en su país de origen. La recaudación fue miserable, la exhibición norteamericana recaudó $1,5 millones menos que el costo del film, y hubo que esperar a los reintegros de los exhibidores de 22 países para arañar apenas el recupero del presupuesto invertido. De hecho, el negocio fue tan ruinoso que la película es también la última que el multimillonario Hughes se atrevió a producir. Apenas 8 meses después del estreno y a poco más de 2 años del fin del rodaje, el compositor de la partitura del film, Victor Young, murió en su casa de Palm Beach a los 56 años de edad. La causa, una hemorragia cerebral masiva producida por un furibundo cáncer de cerebro, intratable y ya no se podía operar. El 2 de enero de 1963 lo siguió a la tumba el director Dick Powell, de un linfoma no Hodgkin generalizado. Pedro Armendáriz, que en la película hacía el papel de Jamuga el escudero de Temujin, se suicidó pegándose un tiro estando interno en el hospital de la UCLA en Los Ángeles, después de que los médicos le informaran que su cáncer de riñón era terminal a causa de múltiples metástasis. Corría 1963 y el artista tenía solo 51 años. El 18 de junio de 1971, murió de cáncer Thomas Gómez, en Santa Mónica, que en la película encarna a Wang Kang. Tenía 56 años. Menos de 3 años más tarde el cáncer, esta vez de pulmón, alcanzó a la notable, Agnes Moorehead, a los 68 años de edad. Susan Hayward, la hermosa tártara Bortaí de quien Genji se prenda de inmediato en la película, sabía que tenía cáncer de cerebro. Desesperada y con horror al sufrimiento que le esperaba, había intentado suicidarse sin éxito en 1974. Finalmente, el cáncer le ganó la batalla el 14 de marzo de 1975, tenía 56 años. John Wayne, tuvo que luchar su propia batalla contra un cáncer intratable en su estómago en 1978, que obligó a una gastrectomía radical. Se le implantó una prótesis plástica, que debió serle retirada unos meses después. El cáncer avanzó hacia el páncreas y el hígado del viejo vaquero, que perdió su último duelo el 11 de junio de 1979, pocos días después de su cumpleaños número 72. El actor que en la cinta personifica a Chama, Jon Voight, murió en California en 1991. La causa del deceso: carcinoma de pulmón. 6 meses más tarde, la bella bailarina Jean Gerson, que encarnaba a la esclava de Susan Hayward, muere de cáncer. 2 años después, la misma enfermedad arrebató a William Conrad, de 64 años. El director de efectos especiales de El Conquistador, Lingwood Gedun, ya anciano, murió de cáncer el 15 de mayo de 1998 en Los Ángeles. ¿Será acaso la última, cronológicamente hablando, víctima famosa de esta seguidilla de enfermedades oncológicas asociada con la película? Lo de arriba es solamente una muestra representativa del destino que esperaba a los infortunados actores y técnicos de El Conquistador. Según múltiples y diversas fuentes, de las 220 personas que se aposentaron en el desierto de Escalante durante aquellos 3 meses y que pisaron los sets rellenos con su arena durante otros 2, 91 contrajeron cáncer en los siguientes 30 años, de los que 46 ya habían muerto para 1980. Esta incidencia de cáncer es más de 4 veces superior a la de la población general norteamericana.
La revista People afirma que 150 de los 220 artistas y técnicos de El Conquistador tuvieron cáncer ya en 1984. En esta cifra se engloban los que murieron de la enfermedad, los que se encuentran actualmente luchando contra ella y los que, bien tratados a tiempo, curaron y salvaron sus vidas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que, de 220 trabajadores de un film, 150 sufran o hayan sufrido cáncer y muchos de ellos hayan comprobadamente muerto de esa enfermedad terrible? ¿Por qué se convirtió El Conquistador en la película mortal? ¿Cuál fue la maldición que rodeó a su filmación? A menos de 200 kilómetros del sitio de la filmación, cruzando la frontera interestatal con Nevada, se encuentra un desolado páramo llamado Yucca Flats. Forma parte del terreno de pruebas de Nevada, Nevada Test Site, NTS, donde el gobierno norteamericano efectuó entre 1951 y 1992 numerosas pruebas con armas nucleares. La historia de las pruebas nucleares estadounidenses comenzó en julio de 1945 en el desierto de Nuevo México con la detonación de la bomba Trinity, como parte de las investigaciones enmarcadas en el Proyecto Manhattan, destinado, como se sabe, a preparar los dos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Los norteamericanos efectuaron pruebas en un terreno despoblado en California, en el atolón de Inihuataq en el Pacífico y literalmente desintegraron, y no es una manera de decir, la isla de Elugelab con el artefacto MEIC, de unos pavorosos 10,4 megatones, dejando un cráter capaz de contener 7 edificios como el Pentágono y de una profundidad que albergaría cómodamente al Empire State Building. El sitio preferido para las pruebas nucleares fue siempre el NTS de Nevada. Algunos de los ensayos estaban planeados para determinar el funcionamiento de las bombas nucleares que serían utilizadas como disparadores en la posterior Operación Greenhouse en el Pacífico, una bomba H o de fisión, George, iniciada por una bomba atómica. En 1952, se llevó a cabo la Operación Tumbler Snapper, de 8 disparos en 2 fases, 6 y 2 artefactos, respectivamente. La ignorancia y el desprecio de las Fuerzas Armadas norteamericanas por los posibles catastróficos efectos de la radiación sobre seres humanos pueden ser ilustrados con unos breves ejemplos que tuvieron lugar durante Tumbler Snapper. La detonación de Charlie fue la primera a la que fue invitada la prensa nacional. Los periodistas observaron la explosión desde solo 11.200 metros de distancia, y pudieron presenciar cómo las tropas hacían maniobras debajo de la nube en forma de hongo. En otro test, pocos días después, un grupo de infantes de marina fue enviado también a hacer maniobras muy cerca del sitio de la explosión. Subidos a sus camiones, se acercaron lo que pudieron, hasta que los intolerables niveles de radiación los obligaron a regresar. La desintegración de la bomba Fox fue presenciada por 1.000 soldados ubicados a solo 6.400 metros de la torre de disparo. En 1953, para terminar con el periodo que nos interesa, comenzaron los ensayos de las operaciones Upshot-Notole, que involucraron 11 detonaciones. Las explosiones de Upshot-Notole fueron presenciadas por más de 21.000 militares y civiles, y consistieron tanto en bombas de fisión como de fusión. Como se observa, en los 3 años y medio previos al comienzo del rodaje de El Conquistador, las Fuerzas Armadas estadounidenses detonaron 31 bombas nucleares que importaron en conjunto una potencia de 468,4 kilotones, casi pisando el medio megatón. Las 3 pruebas finales de Upshot-Notole se realizaron casi exactamente un año antes del comienzo de la filmación, y la última bomba, Climax, fue la más poderosa de todas las utilizadas en ese periodo. De modo que allí teníamos a aquellas 220 personas inocentes trabajando durante 3 meses en un desierto compuesto de arenas radiactivas. Para completar el panorama, cuando abandonaron la región, el productor del filme ordenó transportar 60 toneladas de esa misma arena a Hollywood y se les hizo trabajar durante otros 60 días en decorados llenos de ella. Las espantosas muertes por cáncer de la mayor parte de los cineastas comienzan hoy a perder su connotación misteriosa. Yucca Flats y grandes áreas del NTS serán inhabitables para siempre, y las regiones de Utah cercanas a la frontera con Nevada no son ni serán lugares muy saludables que digamos en el futuro previsible. El Conquistador no solo es la última película de Howard Hughes como productor, sino también la última de RKO Radio Pictures como empresa. Preguntado años después al mismo Hughes acerca de si no se sentía culpable por las muertes y dolor producidos por su filme, respondió lacónicamente, culpable como el demonio.
Howard Hughes aparentemente enloqueció y pasó los últimos años de su vida recluido solitario en su gigantesca mansión. Iba cada uno de los días de su vida al microcine que tenía instalado allí, para ver noche tras noche la película que se decía era su favorita, Estación Polar Zebra de 1968 de John Sturges, protagonizada por Rock Hudson, otro muerto ilustre, y Ernest Borgnine. Sin embargo, cuando fue encontrado muerto en su gigantesca casa, solo y como un perro, el rollo que estaba colocado en el proyector no era de Estación Polar Zebra. Se trataba de una copia de El Conquistador. Marlon Brando, por su parte, lejos de la radiación de Yucca Flats y Snow Canyon, tuvo una larga y fructífera vida gracias a no haber sido considerado para el papel principal de la infame y maldita película Mortal.